Estamos aquí con Laura Bojacá. Ella es publicista, se encarga de la creación de contenido de marcas, que elabora como Ponimalta, Milo, entre otras. Y aparte de eso, Laura también tiene un proyecto propio que hace dibujos de bolsillo, que es donde muestra toda su capacidad artística y lo plasma en sus redes sociales. Estamos acá con Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Bueno, Laura, cuéntame. Primero, pues quisiera saber cómo estás, cómo te encuentras. muy bien, muy bien. Un día de mucho trabajo, pero todo muy bien. Ah, bueno, me alegra, sí, eso está muy bien. Eh, bueno, la idea aquí es que podamos conocerte un poquito más, que podamos entender cómo has llegado a donde te encuentras en tu nivel profesional y cómo a raíz de tus años ibas aprendiendo y qué fue lo que te impulsó para llegar ahí donde estás. Bueno, pues como yo ya te he contado muchas veces, digamos que el ser publicista no fue algo que decidí. Yo empecé, de hecho, pues yo salí del colegio, no sabía qué hacer y pues como mucha gente que no sabía qué hacer, lo primero que estudié fue administración de empresas, porque era como una carrera que, digamos, tiene como muchas oportunidades. Entonces, digamos que como tal, digamos que mi objetivo no era ser publicista, pero ya luego, después de que terminé de estudiar administración de empresas, pues luego se me cruzó como esta carrera en el camino, vi como el pensum y vi que mucho de lo que, digamos, enseñaban tenía mucha compatibilidad con cosas que me gustaban a mí, ¿no? Entre esas, la historia del arte, fotografía, eh, pintura, dibujo, ¿cierto? Todo este tema ya como de la conceptualización, de los signos, de los símbolos. Entonces me pareció algo muy interesante y pues decidí apostarle a eso. Y, y pues entré en la universidad, trabajaba en la noche y estudiaba, perdón, trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Y así fui sacando, pues, digamos que la carrera. Eh, pues yo no, digamos, yo no pude terminar la carrera, o sea, no, nunca me gradué, eran 10 semestres que en novena, por un tema de la decana, porque pues yo empecé, digamos que muy temprano con el tema como de trabajar en agencia, digamos, cuando ya empecé como tal ahí. Antes había trabajado en un call center y luego afortunadamente me salió el trabajo en una agencia, entonces como que yo nunca tuve ese tema de las pasantías. Y en la universidad pues como que no me querían valer eso, ¿no? O sea, me dijeron como no, tienen que tener un contrato de aprendiz pues yo no podía tener un contrato de aprendiz porque en muchos contratos de aprendiz no te pagan. Y pues yo estaba pagando la carrera con lo que estaba trabajando. Entonces al final, digamos, como que eso no se pudo hacer, eso quedó así. Pero pues yo seguí, digamos, mi carrera profesional, la seguí en distintas agencias, incluso fuera del país, y volví, ¿cierto? Pero digamos que como tal, a tu pregunta, no, digamos, no es algo que yo haya decidido, no fue que yo decidí, uy, quiero ser copy y publicista, o sea, publicista copy, no. Sí me gustó mucho el tema de la escritura, siempre, digamos, pero nunca imaginé que se podía, digamos, llevar a, a la publicidad. O sea, como que nunca pensé que podía entrar ahí, pero pues se dio. Ok, de hecho, interesante todo ese asunto y me gustaría indagarlo más en detalle. Pero entonces, digamos, yo tengo una pregunta y es referente, digamos, a los dibujos. Algo que me llama la atención de ti es que tienes un proyecto de dibujos de bolsillo y ahorita me gustaría saber cómo nació esa idea, pero primero me gustaría saber esa pasión por el dibujo que tú tienes, desde cuándo empezó y cómo lo empezaste a ir transformando poco a poco. Eh, pues digamos que el tema como tal del dibujo, o sea,
empezó, pues yo nunca había salido del país, nunca, eso fue 2016, yo nunca había, sí, nunca había salido del país y salí por primera vez en el 2016 para cumplir mis 26 años. Y el primer país que visité fue Argentina, a Buenos Aires. Y digamos que fue un viaje que, no sé, como fue un bichito que me picó allá algo, ¿sí? Yo siempre he tenido un gusto por el arte, siempre, o sea, como que si me preguntan, digamos, de mis planes favoritos, y tú lo sabes, siempre ha sido o el museo o las librerías, ¿sí? No, no sé por qué, o sea, ya es algo, digamos, que viene conmigo, me siento bien en esos espacios y el arte es una cosa muy importante en la sociedad, ¿cierto? Como que visibiliza muchas cosas de la sociedad y por eso mismo, y de muchas formas distintas, y creo que eso es importante, tanto de la sociedad como del ser humano, y es algo que, digamos, de lo que siempre me ha interesado. Entonces, estando allá en Buenos Aires, digamos, volví del viaje, y cuando volví del viaje, me puse a hacer unos dibujos chiquitos como de las fachadas argentinas que vi allá, o sea, fachadas de cafés, fachadas de restaurantes, bueno, sobre todo de cafés, de librerías, y fue algo como, ¿cómo te digo? Como, no sé, como innato, como la necesidad, fue más eso, como una necesidad de dibujar eso. Y, y pues empecé así, en unos papelitos de, pues a papel normalito, en unos cuadraditos de hoja de papel normal, bond, y ahí empecé a dibujar, a probar con tizas, con tinta, entonces, pues con pasteles es la cosa. Entonces, ahí empezó todo, pero pues como que me empecé, o sea, empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, y yo tengo un defecto y es que muchas, y creo que tengo que ser honesta, hay cosas que yo empiezo pero no termino. Entonces, digamos, para no perder como esa disciplina, dije, voy a abrir un Instagram, porque fue una forma de, ¿cómo te digo?, de generarme una disciplina, ¿sí? De que si la gente me empieza a seguir y yo empiezo a subir contenido, es regla de oro que tienes que seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo porque pues te están siguiendo por algo. Entonces para mí eso fue como algo muy bueno porque efectivamente fue algo que me hizo crecer, fue algo que me hizo encontrar mi propio estilo. Yo creo que tanto en el dibujo como en la escritura uno debe encontrar acá, pero bueno, pasó así. Y así fue, digamos, como nació, así es como nace, pues dibujos de bolsillo, básicamente de una necesidad de contar algo, pero sin, ¿cómo decirlo así? Es como muy amateur, porque yo no soy dibujante profesional, eh, pero aún así la gente conecta con lo que yo hago, que para mí ha sido pues una gran sorpresa, porque no pensé que eso pudiese pasar, y con el paso del tiempo fui mezclando, al inicio mezclé mucho dibujo con historia, entonces hacía un dibujo sin pensarlo, o sea, como que lo que me saliera, y una vez veía la imagen, empezaba como a imaginarme una historia de ese dibujo. ¿Sí? Entonces yo hacía un retrato con una chica con frutas y, así, y la historia o el caption, la descripción de la imagen en el Instagram traía una pequeña historia. Y la gente empezó a conectar mucho, mucho con eso. Entonces pues yo me motivé y sí, uno no debe, digamos, como, porque yo sé que a uno le duelen mucho ese tema de los likes, los follows, los unfollows, pero sí es algo que te motiva. Aún así, uno no debe hacer las cosas por ganar seguidores, sino uno debe hacer las cosas, o a mi parecer, porque te gustan, ¿sí? Y una vez tú haces eso porque lo disfrutas, porque te gusta, porque no estás pensando en nadie más si realmente le va a gustar o no le va a gustar, o si va a tener 20 likes o un like, creo que eso no es lo importante es hacer algo que te guste, que salga de aquí y de aquí, ¿sí? Porque aquí el estómago, porque siento que si las ideas, o por ejemplo en publicidad, cuando tienes una idea que crees que es buena y eso, como que dices, uy, que la sentí en el estómago, ¿sí me entiendes? Y creo que es eso, creo que es compartir un poco de lo que le gusta a uno con la gente. Eh,
pero sin llegar a mucha de la gente que conozco que es, digamos, famosa o por lo menos es relevante digamos, en el medio del dibujo, de la ilustración, es gente que empezó así, ¿sí? Sin necesidad de buscar algo más, sino simplemente una necesidad de transmitir algo. Y bueno, eso así más o menos, un poco así es. De acuerdo. Muy interesante, de hecho. eh, es genial. De hecho, si quieren eh, saber un poco más de como de ese arte o esos dibujos que hace Laura, les voy a dejar en la descripción para que puedan entrar en el enlace y puedan mirar el trabajo de ella, que realmente es muy interesante y creo que puede gustar. Bueno, algo que tengo también en la cabeza es ¿cuál ha sido tu primer libro? Uy, mi primer libro. Y a raíz de ese primer libro, qué enseñanza te dejó? Y de ahí, ¿qué empezó a cambiar para que, no sé, te diera alguna motivación en seguir creciendo? Pues yo creo que, a ver, pues es que mis primeros libros fueron pues los que te mandan a leer al colegio y realmente fueron libros que ahorita mismo no recuerdo y que siento que no disfruté, porque si hubiera disfrutado, me hubieran marcado, seguramente te habría respondido de primero fue este, pero claramente es algo que no me marcó. Entonces, a ver, pues de mi primer libro, no sé si fue el primero, fue de los primeros, creería yo, que fue El Perfume, que creo que muchos lo conocen, de hecho hicieron película de eso. Como tal, más que me haya dejado una enseñanza, fue descubrir todo lo que puedes ver mientras lees, ¿no? O sea, como esos universos que se te ponen, o sea, es como estar leyendo y no leyendo, es una cosa muy extraña porque mientras estás leyendo estás viendo al mismo tiempo, ¿sí? Y la escritura son imágenes, es escribir, es escribir en imágenes, siento yo muchas veces, ¿no? Tanto en novela como en poesía, es la imagen, digamos, la que cala, yo creo. Eh, y El Perfume fue un libro que me gustó mucho primero, porque es un libro pues de ficción, claramente, ¿cierto? Y bueno, es un libro que leí ya hace mucho tiempo, eh, pero pues me gustó mucho pues porque o sea, yo siento que cuando uno lee, uno tiene que engancharse con eso que está leyendo. Si no, es mejor desecharlo, ¿sí? Eso es como algo que antes no hacía, pero ya ahora que, digamos, he crecido más, he aprendido eso, que si un libro realmente no me engancha, no sigo con él. Y me quedo solamente con los que realmente, digamos, me importan y me generan algo. Eh, pero pues sí es una pregunta muy difícil porque decirte cuál fue mi primer libro como tal, no lo recuerdo. También leí muchos en ese entonces de Mario Benedetti, de Gracias por el Fuego. Eh, También me gustó mucho. Eh, Esos son como de los que más recuerdo. Creo que es el del perfume de Patrick Susskind, si no estoy mal, o Susskind, no sé muy bien porque es un apellido raro. Y el de Gracias por el Fuego, que fue también un libro muy chévere. No es que me haya marcado, porque no me marcó, eh, pero ya a medida que, digamos, uno va, porque uno, o sea, hay libros que te llevan a otros libros y eso es como una cadena. Al final terminé leyendo Murakami, que pues supongo que muchos lo conocerán, eh, y, y esos son libros que sí te puedo decir que me marcaron, que creería que, aunque no fueron no fue mi primer libro, sí fueron libros que me marcaron. Eh, Porque yo venía leyendo lo que todos leían, ¿no? Entonces, incluso leí un libro varios libros de, ay, ¿cómo se llama?
Bueno, te lo debo y después lo pones ahí abajito en Claro. un crédito, en una sobreimpresión, porque no me acuerdo ahorita el nombre, pero eran unas lecturas como tan adornadas, con un montón de... Y entonces yo leía y tenía que... Nabokov, No, de Lolita. ok. Y de él leí varios y pues es impresionante, pero digamos, como yo apenas en ese entonces, estamos hablando de 19, 20 años, yo estaba forjando apenas mi hábito de lectura, ¿sí? Y cuando eso pasó, entonces yo me empecé a dar cuenta como que tenía que estar leyendo con un diccionario al lado porque no lo entendía, ¿sí? Entonces yo, de hecho, por ahí la tengo guardada, una libretita llena, completamente llena de palabras nuevas y de un vocabulario que yo misma empecé a escribir para memorizármelo y eso es una de las cosas por las que también escribo para memorizar, bueno, pero es otro tipo de escritura. Eh, y, eh, pero con Murakami, que es un poco lo que iba, encontré que se podían contar historias de una forma no tan adornada, no con unas palabras tan elaboradas para sonar inteligente, ¿sí? Sino que se pueden contar historias como lo habla la gente, obviamente con un punto de vista y una historia y una trama, pero digamos que perdón que me extendí, digamos, en la respuesta, pero como tal, digamos, no tengo que yo te diga como mi primer libro fue este y me marcó la vida, no. Pero sí, como te digo, a medida que he ido avanzando y ya en este punto de mi vida, pues claramente tengo muchos otros escritores que siento que me han marcado y me han forjado como soy y por cómo escribo y por cómo pienso. Entonces, bueno, eso sería más o menos. De acuerdo. Sí, yo sí he tenido la oportunidad de leer a El Perfume, es muy interesante. Me gusta más el libro que la película. Creo que lo ponen de una Sí, manera. no, sí, el libro es muy bueno. La película también es muy buena a su manera, pero sí, igual tendría que volverlo a leer, lo leí hace mucho, mucho tiempo. Bueno, ahora sí voy a ingresar un poquito más en tu área laboral. Mm, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo ingresaste? Eh, y de ahí, eh, ¿qué empezó a cambiar de Laura? Eh, bueno, ¿cómo empecé en publicidad, no? Ujú, sí. Bueno, esta historia, bueno, creo que también te la había contado. Yo estaba trabajando en un call center, duré aproximadamente unos 3 años en el call center y eso fue un diciembre. Y yo estaba en el call center y pues para nadie es un secreto que el call center no es que sea pues la locura. Fue un trabajo que me sirvió mucho pues porque con eso pude pagar gran parte de mi carrera. Eh, pero ya en un punto, eso fue, no me acuerdo, creo que fue en diciembre de 2012, si no estoy mal, empecé a sentir lo mismo, una necesidad de cambiar, ¿sí? Y pues yo tenía mi puesto y en ese puesto yo pues tenía un montón de papeles, pilas de papeles, cajas, de todo, como uno generalmente adorna todo y bueno, todo se te va acumulando. Y sin tener nada, sin buscar nada, lo primero que hice o mi necesidad fue limpiar el puesto. Y lo dejé, ese día me acuerdo que lo limpié, lo limpié, lo limpié y saqué cosas viejas, saqué de todo, al punto en que el puesto quedó más o menos como tal cual cuando yo llegué, o sea, vacío, solo como el computador y cosas esenciales y ya. Eso pasó y como al mes, o sea, como a principios de enero, un amigo de la universidad me dijo que estaban buscando copy. Yo no sabía qué era eso, o sea, pues obviamente yo ya estaba estudiando publicidad, sabía, digamos, lo que era, pero no sabía cómo se hacía, porque en la universidad pues habían, digamos, que materias muy genéricas de la publicidad, ¿cierto? Pero no había alguien como tal que te dijera como, mira, sí se escribe un anuncio publicitario,
no, eso no me lo dieron. Entonces, aún así, pues yo hice la hoja de vida. Yo había hecho un par de contenidos con un amigo que tenía una página en Facebook en ese entonces y pues le pedí permiso para que me dejara poner eso como experiencia. Lo puse y fui y me presenté a la entrevista. Habían dicho que se podía solo enviar la hoja de vida y ya, pero pues yo fui, la imprimí, la presenté y pues no sé, cosas de la vida, llegué allá, una agencia independiente de MP, ya no existe, pero en ese entonces se llamaba DMP, y con Hugo Cifuentes y Alejandro Covelli, que fueron mis jefes en esa agencia, hubo un feeling muy chévere en la entrevista, y pues me dijeron como no, tienes que hacer los contenidos de Unilever Food Solutions Latinoamérica, y yo pues en esa silla sentada como, o sea, como que estaba muerta del susto. Me dijeron, ¿sabes hacer esto? Y pues mi voz dijo sí, mi cabeza dijo no. ¿Te gustaría hacer esto? Y yo como en mi cabeza dije, no estoy segura de hacerlo, y en mi voz dije, sí, sí estoy segura de hacerlo, ¿cierto? Y bueno, hubo ese feeling así, y bueno, yo estaba compitiendo con otra chica que efectivamente ya era copy, ya tenía experiencia, y aún así pues me eligieron, y en DMP yo duré como 2, 3 años más o menos. Y entrar en publicidad, sí, claro, o sea, todos los cambios, yo creo que cuando uno da un paso en la vida, siempre van a haber cambios, buenos, malos, grandes, pequeños, y en mi caso pues fue un cambio absolutamente grande, empezando simplemente porque en el call center, por ejemplo, nosotros teníamos bloqueado el Facebook, y en la agencia tú podías ver Facebook, Twitter, YouTube, todo. ¿Por qué? Porque tenías que ver lo que la gente estaba consumiendo, lo que estaba pasando, lo que las marcas estaban comunicando, cómo lo estaban comunicando, ¿cierto? Entonces ya, y lo menciono porque uno dirá como es un detalle, pero es un detalle gigante, porque el hecho de que a ti, por ejemplo, te bloqueen Facebook o te bloqueen como las redes sociales en ciertos trabajos, pues es básicamente como, pum, te cierro la puerta al mundo. Y acá era todo lo contrario, entonces teníamos que estar todo el tiempo consumiendo eso que la gente estaba consumiendo. Entonces ya, digamos, a partir de ahí es un detalle, digamos, tal vez banal, no sé, pero para mí fue importante, porque gracias a eso aprendí un montón de cosas. De hecho, lo primero que busqué en mi computador de copy en el primer día fue ¿qué hace un copywriter? ¿Cierto? ¿Cómo hacer copies? Y así, y yo era así como que nadie me mire buscando esto. Y así duré un montón de tiempo buscando, yo buscaba como los mejores copies de la historia, o sea, de copies me refiero no a copistas, sino a los redactores publicitarios, a Bill Berman, ¿cierto? Toda esta gente, seguramente muchos han visto eh, Mad Men, ahí se muestra un poco como esas funciones que hay dentro de una agencia. Entonces empecé a buscar como esos grandes redactores publicitarios, a ver sus campañas, a analizar sus campañas, y así empezó todo esto, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues tuve, digamos, eh, pues como a ver de una forma más crítica el tema de la publicidad, de qué nos están vendiendo, qué es cierto, qué no es cierto, ¿cierto? Eh, y, y bueno, todo eso me cambió, ¿cómo te digo? La visión de la sociedad, de la vida como tal, ¿sí? Eh, como que, ¿cómo te digo? Como que es un mundo completamente distinto a otros, eh, pero pues son muy similares a unos nuevos negocios, como por ejemplo los videojuegos, ¿cierto? Los videojuegos ya funcionan un poco casi que como una agencia de publicidad. Entra un brief, hay el brief pues, en publicidad es como ese documento que te dice esto es lo que hay que hacer de esta campaña y esto es lo que queremos lograr. Entonces es interesante porque te ponen los zapatos del otro, ¿cierto? Y bueno, también debo reconocerlo, en un punto pues también, digamos, como te digo, te hace verte de forma más crítica, porque para nadie es un secreto que la publicidad muchas veces
por no decir la gran parte del tiempo, es generarte una necesidad. Y mucha gente odia la publicidad por eso, ¿no? Pero creo que la publicidad, de hecho hay un fact que dice que las personas creen más en las marcas que en los gobiernos. Y es verdad, porque una marca, como te digo, tiene el poder de cambiar un comportamiento, tiene el poder de cambiar una ideología, ¿cierto? Sin ir más lejos, los comerciales de Nike, o sea, desde tiempo atrás, ¿cierto? Desde siempre como que ha tenido un statement muy importante y es ese, ¿no? Si eres un ser humano, si tienes un cuerpo, ya puedes ser un atleta, ¿cierto? Y es algo muy importante, es algo muy poderoso porque es una marca que te está impulsando a moverte, a no rendirte, a ir a más, a no sentirte menos porque no eres un atleta, no importa, ¿cierto? De hecho, Find Your Greatness, que es encuentra tu grandeza, pues es una como de las grandes campañas de Nike, que también lo pueden buscar en YouTube. Ahí buscan Encuentra tu grandeza y ahí les va a aparecer un montón de comerciales, pero vean el del niño que tiene como, sí, tiene sobrepeso y está trotando, ¿cierto? Y ahí, entonces como que eh, la publicidad tiene un poder muy impresionante en la sociedad por eso. O sea, te puede cambiar la ideología también, te puede cambiar la forma de ver las cosas y verlas siempre desde otro ángulo, que es, digamos, aquí lo más importante, como siempre ver el lado lateral de las cosas, ¿cierto? Nunca tan lineal. Entonces, en ese sentido, sí me cambió la vida porque te pone un montón de personas con distintos potenciales, eh, muy talentosas, y es como un montón de gente que está incluso entre más, ¿cómo te digo? Entre más diverso sea el equipo es mucho mejor, ¿no? Entonces puedes tener en agencias de publicidad, por ejemplo hay, sí, como sí, pueden haber historiadores, pueden haber comunicadores, arqueólogos, filósofos, o sea, como que o sea, entre más diverso seas, mucho mejor, porque siempre es bueno tener el punto de vista desde diferentes ángulos y no solamente casarse con uno solo. Entonces, por eso, digamos, es como tan rico el trabajo en ese sentido, porque tienes muchos puntos de vista y todo eso, eh, digamos, que le aporta a la idea, le aporta a la campaña, le aporta a la marca. Entonces es muy interesante. Sí, ¿no? Eso la publicidad influye bastante, ¿no? Es Sí. un medio muy poderoso, de hecho. Bueno, así como ya para ir cerrando, Laura, eh, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Bueno, en mis tiempos libres, pues bueno, ahorita este año, pues yo volví a Bogotá en noviembre, y me enfoqué, o sea, ya venía yo mucho con el tema del dibujo y estuvo muy bien. Yo viví en Bolivia casi 3 años, un país que uno nunca tendría en el radar, pero bueno, allá terminé y aprendí un montón, conocí muchas personas muy importantes, muy queridas y que aportaron mucho a mi vida. Y allá pues desarrollé mi estilo de dibujo. Allá, digamos, yo empecé dibujando acá, pero allá digamos que me formé, ¿cierto? Artísticamente hablando, encontrando mi estilo, dibujando, pintando mucho. Y eh, eh, pero luego volví aquí a Bogotá y yo también escribo, entonces decidí que este año fuera más dedicado a la escritura. Entonces, ahorita los sábados estoy haciendo como unos talleres de una librería que encontré. Allá en Bolivia casi no se encuentra eso, entonces volver a Bogotá fue como, como reconectarme con todas las posibilidades que ofrecen acá. Y hice varios talleres acá y también hice un diplomado de escritura creativa.
también en una universidad extranjera. Ya lo terminé, ya terminé el diplomado. Disculpa, no te... Eh, Ya. ya. Terminé el diplomado y ahorita la idea es, o sea, mis tiempos libres están muy enfocados en estudio, o sea, como que lo enfoco mucho en estudio, en leer, sí o sí, siempre que puedo leo, eh, también escribir. De hecho, ahorita me inscribí en un mundial de escritura, que me pareció muy interesante el concepto de Argentina, y como que cada trimestre hacen un mundial. Entonces, por ejemplo, también, digamos, me meto mucho en esas cosas, ¿cierto? Como son 14 días escribiendo seguidos y tienes que subir a una plataforma, haces parte de un equipo, te miden por, pues por consistencia, ¿cierto? Y es interesante. Entonces, como que en mis tiempos libres trato eso. Eh, y también las series, pero yo veo siempre como como estoy ahorita muy como con sitcoms, como con las comedias. Entonces ya terminé Friends como por tercera vez porque la repito y la vuelvo a repetir también por el tema del inglés. Trato de ver mucho cosas en inglés, me sirve mucho. Ahorita estoy con Seinfeld que también es una comedia de los 90 muy, muy buena. Eh, y básicamente eso es lo que hago en el tiempo libre, leer, escribir, si puedo veo series. Eh, y ya, eso hablándole así como, bueno, y ahorita también el dibujo, pero el dibujo, como te decía, este año quise que fuera más enfocado a la escritura, por eso los talleres, por eso el diplomado, entonces como que la escritura este año quise que fuera más relevante que el dibujo, sin embargo en el dibujo también hago dibujos de vez en cuando y los voy subiendo a dibujos de bolsillo, que igual es una plataforma pues que quiero mucho porque los que están ahí siguiéndome siempre están ahí como pendientes y eso es muy, muy importante, pues como que te motiva y eso. Entonces, digamos que eso es importante, como que uno ya sabe que tiene una profesión, ¿cierto? Pero mi consejo es siempre tener proyectos personales, porque a fin de cuentas eso es lo que lo va a mover a uno mucho más, ¿sí? Bien sea, y ahorita yo he visto, hay mucha gente que saca proyectos de fotografía, de escritura, podcast, blogs de video, ¿cierto? O sea, como que ahorita hay tanto talento, dibujos, pintores, ilustradores, ¿cierto? Que incluso hasta se unen escritores con ilustradores, crean proyectos. Entonces, mi consejo siempre es apuntarle a esos proyectos personales que a la larga eso es lo que va a contar, ¿sí? Y lo que te va a hacer, digamos, feliz de cierta manera, ¿sí me entiendes? Porque la publicidad, digamos, está bien, digamos, en mi caso, pero ya a veces es tan excesivo que necesitas un momento para ti, eh, un momento para, ¿cómo te digo? Sí, para ponerle como eso que le pones mismo al corazón para el trabajo de otros, hazlo por ti mismo también, ¿no? Que es como lo que, digamos, he aprendido, digamos, con el paso del tiempo. He aprendido que los proyectos personales son necesarios. Entonces, por eso tengo hijos de bolsillo, por eso hago los escritos, también tengo el Instagram con los escritos y justamente fue con esa misma cosa de la disciplina. Sin embargo, pues por el trabajo a veces me es complicado estar subiendo contenido muy seguido. Es una pena, pero a veces es así, hay mucho trabajo, entonces no me queda el tiempo. Eh, y otras veces pues ya simplemente prefiero es como leer y leer, que es como lo que me gusta a mí. Listo, Laura. Sí, de hecho, creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo, porque aquí marcas algo importante y es que hay que hacer lo que a uno le gusta. Entonces, Exacto. si a uno hace, valga la redundancia, lo que a uno le gusta, pues creo que puede como hacer más cosas y asimismo tal vez se pueda ayudar a otras personas para motivarlas y así mismo se va motivando. Si no estoy mal.
Sí, sí, yo creo que cuando uno hace lo que a uno le gusta, primero no, como que las cosas vienen por añadidura, ¿sí me entiendes? Tú dibujas, escribes o grabas o tomas fotos o lo que sea, pero desde que salga de ti mismo, creo que eso a la larga después traerá sus, ¿cómo te digo? Sus frutos, por decirlo de alguna manera. Así es. Y ya te hago la última pregunta y ya terminamos. Y es cómo se ve la hora en 10 años. Uy. Bueno, en 10 años tendría 40 años. Mínimo, o sea, más que cómo me veo es de pronto lo que ya debía haber hecho para ese entonces, ¿no? Que es, yo sé que es cliché lo que voy a decir, pero, pero ya debía haber conocido París, eh, ya debería tener mi casa propia, porque ahorita estoy, digamos, como en pro de eso, estoy como trabajando en eso. Quisiera tener mi casa propia. Me veo escribiendo. Si todo sale bien, me gustaría mucho dedicarme a la escritura a full, de tiempo completo. Me gustaría mucho eso. Ojalá se pudiera. Eh, yo creo que tener salud, o sea, porque creo que la salud a la larga es muy importante para lograr lo que uno quiera lograr. Eh, pero sí, no sé, me veo con mis gatos. Tengo dos gatos, así que a los 40 años me gustaría seguir teniendo mis gatos, que si ahora están gordos, me imagino que en 10 años estarán como una pintura de botero. Eh, pero no eso, esas preguntas siempre me ponen nerviosa porque uno, pues, uno siempre idealiza ciertas cosas, pero a la larga como que terminan pasando otras que son hasta mejores, ¿no? Pero en esencia eso, con mi casa, haber viajado, eh, y si todo era posible, sí, claro, me gustaría dedicarme a escribir y que a los 40 yo ya hubiese publicado, aunque sea un par de libros o un libro, ¿sí me entiendes? Como que me gustaría que cuando cumpla 40 haber dicho, uy, ya publiqué algo. No sé si reventó duro o no, pero haber dicho lo hice, ¿sí? Eh, eso, o sea, sí, digámoslo, en cuanto a laboralmente hablando y de proyectos personales, lo veo un poco así. Eh, pero eso. Listo. Y ya en cuanto a familia, pues no, con toda la familia bien, siempre mejor. eh, y apoyándonos siempre entre todos, como siempre. Así es. Familia lo primero. Así mismo. Muchísimas gracias. Entonces terminamos acá con Laura Oaxaca, publicista. Gracias por darme esta oportunidad de conocer un poco más. Sí es verdad que algunas cosas ya sabía, pero en detalle creo que todo se disfruta un poco más. Entonces, Bueno, no, gracias a ti por invitarme, por permitirme estar aquí. Para mí es muy, muy, muy importante. Y nada, gracias. a ti, Laura, muchas gracias. Y bueno, eso es todo. Y ya no sé, algunos veremos en otro momento. ¿Listo? Listo. Muchas gracias a ti y a todos, o para el que esté viendo este video, muchas gracias. Listo, Laura.